Listo, buenas noches. Vamos a hablar hoy de la fiducia. Perdón, doctor. Buenas noches. Kevin Alexander Rodríguez. Ok. ¿Alguien va a compartir de lo del tema pantalla? Sí, señor. Sí, profe, por fin me permite, me da permiso. Sí, ya está habilitado. Ok. Profe, qué pena. Marta Lozada, profe, buenas noches. Sí, ya te quité la falla, tranquila. Y a mí Gracias. también, profe, Elmer López. Sí, sí, tranquilo. Doctor, muchas veces que se me cortó la comunicación. Bien. Listo, ¿quién arranca? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos correspondió el tema de la fiducia. Nuestro grupo está conformado por Rodríguez Laverde, Kevin Alexander, Sacristán Gutiérrez, John Manuel, Salinas Sandoval, Wendy Milena, Sánchez Martínez, Luceli, Santis Pinedo, Javier Alfonso, Toro Beltrán, Jennifer Ivón, Torres Castro, José Wilson, Ulma Sánchez, Margarita Milena, Vega, Ñanguma, Michel, Velasco Velázquez, Angélica Ginette, Vergara Zafra, Andrés Harvey, Villalba Garzón Horacio, Rojas Sánchez, Amalín Carolina y Moreno Ortiz, Cindy Marlene. Para dar inicio, doctor, vamos a dar explicación a lo que nos dice el artículo 1226 del Código del Comercio, donde nos explica más o menos qué es la fiducia. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes específicos a otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Hay que tener en cuenta que solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias especialmente autorizadas por la superintendencia bancaria podrán tener la calidad de fiduciarios. Se dice también que una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiaria. Perdón. Compañera, corres por favor la diapositiva, gracias. Hablando de la fiduciaria mercantil, podemos decir que esta tiene varias características, dentro de las cuales se encuentra la confianza, como principal característica de la fiducia. Esta trata de una confianza de doble vía, del cliente hacia la fiduciaria y de esta hacia su cliente. La segunda es una finalidad para cumplir. Los negocios fiduciarios se celebran en la medida en la cual haya una finalidad para cumplir. Las transferencias de los bienes, cuando la hay, solo busca el cumplimiento de una finalidad. Esta finalidad debe quedar siempre establecida en los contratos fiduciarios. Una separación absoluta de bienes. La fiduciaria debe mantener una separación total entre su propio patrimonio y los bienes que se entregan en los clientes, así como también entre los de estos últimos, de manera que no se confundan entre sí. La formación de un patrimonio autónomo. Esta característica solo se presenta cuando la fiducia se hace a través de un contrato de fiducia mercantil. Frente al fideicomiso civil, el Código Civil define la propiedad fiduciaria como la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Dicha propiedad fiduciaria se constituye a través del llamado fideicomiso civil, término que también se utiliza para nombrar las cosas, la cosa o cosas sobre las cuales se ha constituido la propiedad fiduciaria. En sí la definición, doctor, la encontramos en el artículo 794 del Código Civil. A continuación los dejo con mi compañero Kevin Alexander Rodríguez, quien va a hablar un poco de la historia. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Me correspondió el tema de la fiducia. Y bueno, la fiducia encuentra su origen en actos de confianza, ¿no? Que derivan del latín fideicommissum, a su vez de fides, que significa fe, y commissus, de comisión. La fiducia en el derecho romano manifiesta que eran acuerdos mediante los cuales una persona transfería los bienes a otra persona de entera confianza para que con autoridades de dueños los administraran.
y transfiriera a terceros o los devolviera posteriormente. Esto porque en principio no existían acciones legales para evitar abusos o asegurar el incumplimiento del propósito final, y se dependía de la buena fe del adquiriente. La fiducia en Colombia llegaría a la legislación colombiana en 1923 y en sus inicios formaba parte integral de la actividad bancaria, en la cual los contratos fiduciarios se atendían desde secciones fiduciarias que hacían parte de la estructura administrativa de los bancos. El estatuto orgánico del sistema financiero determina las actividades que pueden realizar las sociedades fiduciarias, manteniendo la figura del encargo fiduciario. Ya posteriormente, en 1971, el Código de Comercio permitió que la fiducia también pudiera ser desarrollada por sociedades anónimas independientes y diferentes a los bancos. Y el Estatuto de Contratación Administrativa introdujo una nueva modalidad adicional a la de encargo fiduciario. ¿Puedes cambiar de diapositiva? Bueno, posteriormente, en el Estatuto de Contratación Administrativa, se introdujo la modalidad adicional a la del encargo fiduciario y la fiducia mercantil, la cual se le llamó fiducia pública, que junto con los encargos fiduciarios con entidades estatales contribuyeron al reconocimiento de la fiducia como herramienta confiable para los fines del Estado. Gracias. Buenas noches a todos. Para continuar con la historia de la fiducia, entonces tenemos como antecedente el inicio de la fiducia mercantil, en primer lugar, el derecho romano, que antiguamente no existían acciones legales para evitar abusos y asegurar el cumplimiento del propósito final. Se dependía de la buena fe del adquiriente. Tenemos como evidencia dos de gran importancia, que es el fideicomisum, como lo decía el compañero Kevin, y el pactum fiduciae, que consistía en un acuerdo donde intervenía el propietario de unos bienes y otra persona en la que el propietario confiaba plenamente. Igualmente, existe en el derecho anglosajón, aproximadamente en el siglo XII, durante la época de las cruzadas, cuando comienza a desarrollarse en Inglaterra el interés de los nobles y caballeros que partían a Tierra Santa para luchar en las cruzadas para proteger sus bienes y asegurar el disfrute de los mismos por parte de sus familiares. Para ello, el caballero depositaba su trust, que significa confianza o protección patrimonial, en otra persona a la que encomendaba la gestión y administración. Se podía constituir por testamento o por actos entre vivos. La figura descrita anteriormente, la cual era conocida como el trust anglosajón, siendo el principal antecedente de la fiducia mercantil.
Continúa la compañera Wendy. Buenas noches a todos. A mí me correspondió el tema de quiénes. ¿Sí me escuchan? Sí, Wendy. Escuchando. Fuerte y claro, señorita Wendy. Bueno, yo pensé que no me escuchaban. A mí me correspondió el tema de quienes intervienen en el contrato de la fiducia. Y bueno, tenemos en el Código de Comercio, en el artículo 1226, y nos indica que en la fiducia intervienen tres partes, que es el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. Entonces, en el beneficiario encontramos que beneficiario o fideicomisario es quien recibe los beneficios derivados de la ejecución del contrato de fiducia. El fideicomisario puede ser el mismo fideicomitente o una o varias personas diferentes al fideicomitente. El beneficiario puede no existir físicamente o jurídicamente al momento de la celebración del contrato. Y fiduciario es otro. ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando, sí. Sí, compañera. Entonces, continúo. El beneficiario puede no existir físicamente o jurídicamente al momento de la celebración del contrato, pero sí debe estar en la expectativa de que existirá en un futuro según el artículo 1229 del Código de Comercio. También encontramos la parte de fideicomitente, llamado también fiduciante o constituyente. Es una persona natural o jurídica que encomienda a la fiduciaria una gestión determinada sobre uno o varios de sus bienes para el cumplimiento de una finalidad. Y tenemos el fiduciario que a partir de 1990 en Colombia solo puede ser, nos dice que solo puede ser fiduciarios las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. También nos dice que las sociedades fiduciarias son son entidades de servicios financieros constituidas como sociedades anónimas sujetas a la inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, esa es mi intervención, en el cual pues son las tres partes que intervienen en el contrato de fiducia. Entonces, los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Ay, bueno, aló. Ay, porque ahora todo me dejó. Sí, te estamos escuchando. Ah, sí, qué pena. Yo esto no me dejó. Tranquila que sí la dejamos. Buenas noches. Ahora sobre las actividades autorizadas a las sociedades fiduciarias. Dentro de lo que yo investigué, las encontré que se encuentran estipuladas en el decreto 663 del 93, en el capítulo 7 del artículo 29, en donde habla sobre las operaciones autorizadas. Dice que las sociedades fiduciarias especialmente autorizadas son por la superintendencia bancarias, serán las que podrán desarrollar según su objeto social. Entre esas encontramos que están de tener la calidad del fiduciante. Otra sería celebrar encargos fiduciarios que tengan objeto de la realización de inversiones, de administración de bienes, de ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por tercero para asegurar el cumplimiento de obligaciones. También encontramos que obrar como agente de transferencia y registro de valores, obrar como representante de tenedores de bonos, obrar en los casos en que sea procedente con arreglo a la ley. A esto se refiere como el síndico, el curador de bienes
o como depositario. El depositario como tal es la persona que recibe el depósito en este contrato, asume como principal la obligación de la guarda y conservación de la cosa depositada. También encontramos que es prestar servicios de asesoría financiera, emitir bonos actuando por cuenta de una fiducia mercantil constituida por un número plural de sociedades. Está también la de administrar fondos de pensiones de jubilación e invalidez, con previa autorización de la superintendencia bancaria, la cual podrá ser otorgada cuando la sociedad acredite la capacidad técnica de acuerdo con la naturaleza del fondo que pretende administrar. Bueno, buenas noches, Javier Santís. A mí me corresponde clases de fiducia. Entonces, las que vamos a tratar hoy son la propiedad fiduciaria, la fiducia mercantil, el encargo fiduciario y la fiducia con entidades públicas. La propiedad fiduciaria civil está en el Código Civil, en el artículo 794, que la define como la propiedad fiduciaria, la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificar una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. Y la traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución. Entonces, la propiedad civil es una de las limitaciones de la titularidad del derecho del dominio. Esto se da porque el dominio puede pasar de una persona a otra en virtud de una condición que estipula el fideicomitente. O sea que esto consiste en encargar a una persona que sería el fideicomisario un bien o varios bienes, ya sea una casa, un apartamento, un auto. Y esto con el fin de que el fiduciario lo administre hasta cuando se cumpla la condición estipulada por quien constituyó la fiducia. Y luego de cumplirse la condición, ese bien pasa a formar parte del patrimonio de otra persona que vendría a ser el beneficiario. En la fiducia mercantil, debo aclarar aquí que tuve un error de digitación. Se encuentra en la norma en el Código de Comercio en el artículo 1226 y la define como que la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a transmitirlo o enajenarlo para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de esto o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Entonces, ¿qué podemos decir de esta figura? Esta figura, la diferencia con la propiedad fiduciaria o la propiedad civil, es que en la civil una persona encarga a otra la administración de bienes. Y en la mercantil, la administración de los bienes la tiene que hacer obligatoriamente una sociedad fiduciaria. Otra diferencia es que la fiducia mercantil, los bienes van a ser, perdón, en la fiducia mercantil los bienes, una vez se hace el contrato de fiducia, los bienes salen del patrimonio del constituyente para formar un nuevo o independiente. Y en la propiedad fiduciaria o civil, los bienes siguen siendo propiedad del constituyente hasta cuando se cumpla la condición que ha establecido. En cuanto al encargo fiduciario, el encargo fiduciario se define como el contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otro llamado fiduciario para que
de manera irrevocable con carácter temporal y por cuenta de aquel cumplan las diversas finalidades, tales como gestión, inversión, tenencia o guarda, enajenación, disposición a favor del propio constituyente o un tercero. El encargo fiduciario podemos decir que no se encuentra en la norma. Entonces, es la doctrina la que se encarga de establecer las diferencias entre el encargo fiduciario y el contrato de fiducia mercantil. Y una de esas características fundamentales o principales en el contrato de encargo fiduciario es que no se generan transferencias de propiedad y no se constituye un patrimonio autónomo, que por lo cual los recursos aportados por un fideicomitente en virtud del negocio no salen legalmente del patrimonio. Que hay entonces la fiducia como entidad pública. La ley 80 de 1993 creó la llamada fiducia pública, la cual se diferencia de la fiducia mercantil y del encargo fiduciario por cuanto interviene una entidad pública de orden nacional o territorial. Como fideicomitente, el contrato de fiducia pública no conlleva el traspaso de la propiedad ni la constitución. ¿Qué pasó, Santis? Un patrimonio autónomo administrado por una empresa fiduciaria, lo cual la propiedad de uno o más bienes a título de fiducia mercantil. Todo esto es con el fin de garantizarles a ellos y a su producto el cumplimiento de una o varias obligaciones a cargo de los terceros o del fideicomitente. El fideicomiso de inversión es un negocio el cual la sociedad fiduciaria tiene como finalidad intervenir los recursos entregados por el fideicomitente de acuerdo a las instrucciones impartidas. La fiduciaria recibe del fideicomitente bienes inmuebles, dinero, así como las instrucciones con las cuales se debe dar cumplimiento del fideicomiso o de la fiducia mercantil. Todo esto es con el fin de conformar un patrimonio autónomo de acuerdo con los parámetros de rentabilidad para una seguridad y una rigidez que sean cómodos para todas las partes. En el contrato de asesoría financiera, esto es un negocio en virtud de los cuales el fideicomitente acude a la fiducia para que ésta sea dada en su experiencia y en su conocimiento un sector financiero y brinde una asesoría respecto al tipo de inversiones que deben realizar con el fin de obtener utilidades asociadas al riesgo que quiere mantener el cliente o el fideicomitente. Para la fiducia de administración,
Esto es un negocio de virtud del cual el fideicomitente entrega bienes a la sociedad fiduciaria con o sin transferencia de la propiedad para que los administre y desarrolle la gestión encomendada, destinados juntos con los respectivos rendimientos al cumplimiento de la finalidad señalada, la finalidad que pacta. Son todos los negocios fiduciarios en los que el fideicomitente encomienda a la fiduciaria la administración de los bienes o de los recursos, lo que por lo general implica una gestión profesional que conlleva labores de tipo administrativas, contables, financieras, jurídicas y entre otras. Existen varias modalidades como son la administración de recaudos y de pagos, la administración simple, la administración inmobiliaria, la fiducia inmobiliaria, la fiducia inmobiliaria como avance de obra, la fiducia de la normalización de activos, la administración de proyectos de infraestructura, la administración de emisiones de acciones y la administración de titulaciones. Gracias. Buenas noches. En este punto voy a tratar las características de la fiducia. Es importante recordar la definición de fiducia. Dice que es un acto de confianza en el cual una persona natural o jurídica entrega a una sociedad fiduciaria uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad, con el propósito de que cumpla con una finalidad específica, que puede ser inversión, la administración, el recaudo o la garantía, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Las características principales que tenemos es, 1, la confianza, en virtud de la cual el fideicomitente contrata a la sociedad fiduciaria para que con sus conocimientos profesionales y técnicos gestionen la finalidad determinada por aquel. En Colombia, los negocios fiduciarios se definen como actos de confianza en virtud de los cuales una persona, que llamaremos fideicomitente, entrega a otra de su entera confianza, que sería la sociedad fiduciaria, uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, que como lo comentamos puede ser la inversión, la administración, el recaudo o la garantía. Cuando haya transferencia de la propiedad de los bienes, se estará ante la denominada fiducia mercantil, regulado en el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio. Si no hay transferencia de la propiedad, se estará ante un encargo fiduciario. La segunda característica es una finalidad que cumplir. La finalidad debe estar estipulada en el respectivo contrato en forma clara y precisa, que puede ser la inversión, la administración, el recaudo o la garantía. El tercero es gestor profesional. La sociedad fiduciaria tramita profesionalmente los negocios fiduciarios que le encomienda a sus clientes, de conformidad con las instrucciones impartidas por estos en el acto constitutivo y con los señalamientos de las normas legales. Como cuarto punto tenemos clasificación por el tipo de negocio fiduciario. De acuerdo con lo previsto en la Superintendencia Financiera, los negocios fiduciarios se clasifican en fiducia de administración, fiducia inmobiliaria, fiducia con fines de garantía, fiducia de inversión, fiducia con recursos del sistema de seguridad social y otros relacionados. Como quinta característica es entrega o transferencia de bienes. Por ser de carácter real, el negocio fiduciario requiere para el perfeccionamiento del mismo y cumplimiento de la finalidad que del fideicomitente le haga entrega de los bienes cuando se trata de encargos fiduciarios o le transfiera la propiedad de los mismos cuando se constituye una fiducia mercantil. Como sexta característica tenemos la constitución de un patrimonio autónomo. Los bienes transferidos a la sociedad fiduciaria por el fideicomitente a título de fiduciaria mercantil constituyen un patrimonio autónomo afecto a la finalidad del contrato. Como séptima característica es separación contable y patrimonial absoluta de los bienes.
La sociedad fiduciaria debe mantener separados patrimonial y jurídicamente los bienes entregados en encargos fiduciarios o transferidos a título de fiducia mercantil, del resto de los activos de su propio patrimonio y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. En virtud de lo anterior, deberá llevar cuentas independientes de cada uno de los negocios y también de su propio patrimonio. Continúe, por favor. Gracias. Buenas noches. Vamos a hablar de los deberes de las fiduciarias. Bueno, inicialmente nos indica uno de los deberes que no pueden delegar en ninguna otra persona ni otra sociedad fiduciaria sus deberes u obligaciones. Otro punto es realizar en forma diligente la gestión que les haya sido encomendada, actuando siempre en beneficio de su cliente. Mantener una total separación contable entre sus propios bienes y los que hayan sido entregados por sus clientes. Seguir las instrucciones señaladas por su cliente en el contrato o previstas en la ley, a menos que se le haya permitido actuar del modo que más conveniente le parezca. Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados contra cualquier acto de terceros, de los beneficiarios e incluso del mismo fideicomitente. Devolver al fideicomitente los bienes que éste hubiera entregado o transferirlos a quien corresponda según las instrucciones que hubieran recibido. ¿Sí? Esos son los deberes. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctores. Me correspondió el tema derecho de las partes, que se divide en tres: fiduciante, fiduciario y beneficiario. Artículo 1236, derecho del fiduciante. Al fiduciante le corresponderán los siguientes derechos. Primero, los que se hubieran reservado para ejercerlos directamente sobre los bienes fideicomitidos. Segunda, revocar la fiducia cuando se hubiere reservado esa facultad en el acto constitutivo, pedir la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto, cuando a ello haya lugar. Tercera, obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario si cosa distinta no se hubiere previsto en el acto de su constitución. Cuarta, exigir rendición de cuentas. Quinta, ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. Sexta, en general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles con el de fiduciario o beneficiario o con la esencia de la institución. Esto quiere decir que el fiduciante, con el hecho de transferir los bienes al fiduciario, no pierde la facultad de mantener un vínculo con sus bienes, teniendo en cuenta que el contrato se está realizando para un cumplimiento de una finalidad deseada por el fiduciante. Por lo anteriormente señalado, el fiduciante tiene la posibilidad de reservar, ejercer derechos sobre los bienes fideicomitidos, de revocar el contrato y nombrar un sustituto en caso de que en el acto constitución se haya mantenido la facultad. Solicitar la devolución de los bienes al expirar el término del contrato, siempre y cuando en el acto de constitución no se haya pactado la transmisión de bienes a persona diferente del fiduciario. Otro de los derechos del fiduciante es exigir las cuentas que debe pedir legalmente el fiduciario cuando el fiduciario se extralimite en el ejercicio de sus funciones, creando un perjuicio para el patrimonio autónomo. El fiduciante tiene la facultad de iniciar las correspondientes acciones tendientes a proteger el patrimonio autónomo y la responsabilidad del fiduciario. Derechos del fiduciario. Los derechos del fiduciario no se encuentran señalados expresamente en una norma. Por lo tanto, es necesario acudir a los conceptos doctrinarios que analizan cuáles son los derechos del fiduciario. Primera, la remuneración pactada en el contrato o señalada por disposición legal. Segunda, el pago por la remuneración pactada
al fiduciario puede ser en dinero o en especie, este último siempre y cuando no se trate del mismo bien constituido en el patrimonio autónomo objeto de fiducia. Tercera, si al momento de cumplirse con el contrato se deben valores por concepto de remuneración, el fiduciario puede ejercer el derecho de retención. Cuarta, tiene derecho a que se le paguen los gastos extras no pactados en el acta de constitución que se le han generado con la realización de la labor encomendada. Quinta, cuando se encuentre expresamente señalado en el acto de constitución y para su cumplimiento de la finalidad encomendada, el fiduciario podrá disponer de los bienes objeto de la fiducia. Sexta, el fiduciario también tiene la posibilidad de renunciar a su gestión por los hechos pactados en el acto de constitución y de no haberse pactado las causales contempladas en el artículo 1232 del Código de Comercio. Aquí termina mi intervención, los dejo con la compañera Erika. Angélica Velasco. Ok, entonces, como les mencionaba mi compañero, el fiduciante, al ser inversionista, adquiere el beneficio de la participación en el fideicomiso. Él comienza a recibir las utilidades o las rentas del inmueble una vez entre en operación. Además de esto, él tendrá derecho a exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de las obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas. También podrá impugnar los actos anulables por el fiduciario dentro de los 5 años contados desde el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción y exigir la devolución de los bienes dados en el fideicomiso. Podrá oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en la fiducia o por las obligaciones que no los afecten, en caso de que el fiduciario no lo hiciera. También podrá pedir al superintendente bancario por causa justificada la remolición del fiduciario y como medida preventiva el nombramiento de un administrador. Muchas gracias. Sigue mi compañero, por favor. Gracias. Ay, gracias a Dios, ya sabía esto. Buenas noches para todos. A mí me correspondió las obligaciones de la fiduciaria. El primero es el deber y cuidado de la pericia. En el artículo vemos que en el artículo 1234 del Código de Comercio, las sociedades fiduciarias en el desarrollo de su actividad deben emplear el cuidado y la pericia que emplea ordinariamente el buen hombre de negocios en sus negocios propios, respondiendo hasta la culpa leve. La segunda es la obligación de representación. Aquí encontramos que el negocio fiduciario es un negocio representativo y como tal las fiduciarias deben de actuar en representación del patrimonio autónomo, informándole siempre a los terceros tal calidad. La tercera encontramos la obligación de transferencia de los bienes objeto del contrato a su terminación. La fiduciaria está obligada, en este caso, de restituir los bienes fideicomitivos junto con sus rendimientos a la persona señalada en el acto constitutivo una vez que se dé por terminado el contrato. En el cuarto encontramos el deber de la información. En el desarrollo del negocio fiduciario, la fiduciaria tiene la obligación de brindar al fideicomitente o beneficiario, cuando estos lo requieran, información relacionada con la administración de la fiducia. Deber de llevar y rendir cuentas. La fiduciaria semestral tiene la obligación de rendir cuentas de su gestión a los beneficiarios o fideicomitentes, la rendición de cuentas que debe reflejar plenamente en el estado económico, jurídico, administrativo y contable del patrimonio autónomo. En la sexta encontramos el deber de la lealtad y buena fe. La conducta de las sociedades fiduciarias deben aportar en el desarrollo y en la administración de los negocios fiduciarios, suponen el deber de respetar y salvaguardar el interés o utilidad del fideicomitente, absteniéndose de desarrollar actos que le ocasionen daño o lesionen sus intereses, por incurrir en situación de conflicto de interés. Esta es mi parte, los dejo con el siguiente compañero. Buenas noches. Buenas noches, profe.
Entonces, a mí me tocó las obligaciones del fiduciante y del beneficiario. Fiduciante, pues también llamado constituyente. Las obligaciones, pues no aparecen escritas en el Código de Comercio de Colombia, pero para poderlas hacer las obligaciones se mira el contrato de la fiducia y de ahí se sacan. Pues generalmente sí son transferir el dominio de los bienes y los derechos especificados, pagar al fiduciario la remuneración cuando se encuentra a su cargo, cancelar los gastos en que ha incurrido el fiduciario en cumplimiento de su gestión, salvo estipulación en contrario. El cuarto es saneamiento de la cosa, objeto de la fiducia, aun cuando tenga una modalidad patrimonial especial o autónoma. Eso se refiere pues a las hipotecas, embargos. El quinto es realizar todas las conductas posibles para que el fiduciario cumpla plenamente su voluntad. Respecto al beneficiario, pues tampoco se encuentran señaladas específicamente en el ordenamiento comercial, pero se pueden inferir del contrato y los derechos que se encuentran en el artículo 1235 del Código de Comercio. Y las obligaciones del beneficiario son recibir los bienes en el momento en que se cumplan las condiciones del contrato y colaborar con los actos necesarios para el cumplimiento del contrato. Y eso es todo. ¿Ya sigue alguien? Sí, buenas tardes, buenas noches. A mí me corresponde exponer en dónde está regulado el contrato de fiducia. Entonces, pues en primer lugar diríamos que está regulado en el Código Civil, en los artículos del 793 al 822. También está en el Código de Comercio en los artículos 1226 a 1244. Como antecedente también está la Ley 45 de 1923. Y hice como una recopilación de algunos laudos que sirvieron digamos, como fuente para regular también todo lo que es el contrato de fiducia. Entonces, un momento. Ay, qué pena. Entonces, digamos, está la sentencia de casación civil del 3 de agosto, en donde define cuál es la naturaleza de ese patrimonio autónomo y cómo es la representación del mismo. Entonces, se enfoca como en aclarar que o sea, como generalmente estaba la tradición de que las personas tenían un solo patrimonio, esta figura de fiducia como que rompe con esa tradición y abre la posibilidad de que una persona pueda tener diferentes patrimonios e incluso que se puedan crear diferentes patrimonios autónomos que estén pues claramente como identificados, delimitados, que no se toquen y pues que existen transitoriamente y que pertenecen tanto a personas naturales o jurídicas y permiten que se realicen operaciones en derecho que tienen una utilidad socioeconómica. Entonces, desde el momento en el que desde su génesis, pues empieza como a determinar cómo va a ser su conformación y cuál va a ser su finalidad. Y pues un ejemplo de este es, por ejemplo, el caso de fiducia mercantil, en donde se determina claramente para qué se van a usar determinados bienes. Entonces empiezan estos laudos también como a darle forma a todo el concepto digamos, del contrato de fiducia. También está el laudo del 3 de junio de 1992, en donde ahonda un poco en la responsabilidad, en los deberes del fiduciario y en los derechos del fiduciante, que se originó por una controversia entre Quórum Ingeniería y Banco Ganadero. El laudo del 9 de julio del 2000, por ejemplo, del Tribunal de Arbitramiento también ahonda sobre el tema de la responsabilidad de la fiduciaria en un conflicto entre Químicas Colombianas S.A. y otros contra la Sociedad Fiduciaria Anglo S.A. Perdón. Bueno, aparte, digamos, de esos laudos, también podemos como resaltar el artículo 335 de la Constitución Política,
que dice que las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de capacitación a las que se refiere el literal D del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regula la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito. Entonces, hay de todas maneras un trasfondo constitucional en lo que es el desarrollo, digamos, del contrato de fiducia. También dentro del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto Ley 663 del 93, donde digamos, se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica como su titulación y su numeración, incluye a las sociedades fiduciarias dentro de digamos, como dentro del capítulo de corporaciones financieras. Entonces, como que la identifica, la regula. También está el Estatuto de Contratación Administrativa, que es la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007, donde habla sobre los encargos fiduciarios y la fiducia pública. Está también el Decreto Reglamentario 2555 de 2010, que es el Decreto Único del Sector Financiero, Asegurador y de Mercado Público de Valores, en donde indica que la solemnidad de los contratos de fiducia no requieren, digamos, de escritura pública cuando los bienes como fideikomitidos sean exclusivamente bienes muebles. Sin embargo, cuando la transferencia de propiedad de los bienes fideikomitidos sea como bienes inmuebles o bienes sujetos a registro, pues el documento privado en el que conste el contrato debe registrarse, digamos, como en las condiciones y en los términos señalados. Adicionalmente están las circulares, circular básica contable y financiera de la Superintendencia Financiera de Sociedad, porque pues la Superintendencia Financiera es como el ente también encargado como de inspeccionar, no sé, controlar todo este tema. Y también una circular externa y cartas circulares expedidas pues en general pues por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ese es como mi aporte como a este tema de fiducia y ya seguiría pues el tema de mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches para todos. A mí me correspondió hablar de la ineficacia de las estipulaciones del artículo 1244. Básicamente dice, será ineficaz toda estipulación que disponga que el fiduciario adquiera definitivamente por causa del negocio fiduciario el dominio de los bienes fideikomitidos. Lo que yo interpreté de este artículo es que indica que el ordenamiento priva de efectos jurídicos el acto, es decir, que el fiduciario no podrá adquirir definitivamente los bienes fideikomitidos por causa del negocio, ya que la fiducia solo consiste en transferir los bienes por un determinado tiempo. Es el artículo que me correspondió y el aporte que tengo. Sigue, le doy paso a mi compañero. Profe, también lo que hicimos fue encontrar cuáles son las causales de extinción, tanto en el contrato tanto en la parte del Código de Comercio como en el Código Civil. En el Código de Comercio lo encontramos estipulado en el artículo 1240 y hablan de las siguientes causales de extinción. Dice, por realización plena de los fines, por la imposibilidad absoluta de realizarlos, por expiración del plazo haber transcurrido el término máximo establecido por la ley. La fiducia puede establecer por un plazo voluntario sin que sea de 20 años al vencimiento de plazo determinado, del plazo que determina la extinción de la fiducia, por el incumplimiento de la condición resolutoria a la cual está sometido, por hacerse imposible o no cumplirse dentro del término señalado la condición suspensiva del suyo, por la muerte del fiduciante o el beneficiario, cuando tal suceso haya sido señalado en el acto constitutivo como causal de extinción,
por la disolución de la entidad fiduciaria, por la acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario, por la declaración de nulidad del acto constitutivo, por mutuo acuerdo del fiduciante y del beneficiario, sin perjuicio de los derechos del fiduciario, por revocación del fiduciante cuando expresamente se haya reservado ese derecho. Y en el Código Civil las encontramos, son las extinciones del fideicomiso, que se están estipulados en el artículo 822, y hablan que es por la restitución, por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retrovendo y se verifica la retroventa. Por la destrucción de la cosa en que está constituido. Esto se hace referencia al artículo respecto al usufructo, que está estipulado en el artículo 866, el cual habla que el usufructo se extingue por la destrucción completa de la cosa fructuaria, si solo se destruye una parte, si subsiste el usufructo en lo restante. También hablaba de que es por la renuncia del fideicomisario ante el día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos, por falta de condición o no haber cumplido en tiempo hábil, y también por confundirse la calidad de único fideicomisario con la del único fiduciario. Nosotros pues teníamos como para terminar un video, pero ya creo que me di cuenta que en esta presentación que se le hicieron unos cambios no me quedó cargado. No sé si el profesor me permite un segundito y yo lo busco. Sí, tranquila, preséntalo. Era un pequeño video para que quedara un poquitico de pronto más claro de qué es como tal la fiducia. Profe, ¿sí se ve compartida? No. Aquí vemos la pantalla, pero todavía el video como tal no... Sí, no me lo dejó. No me lo dejó compartir. Permítame un segundo. De todas maneras, en la sesión de hoy en el aula virtual hay un video. Ah, sí, pero no, era un video cortico que decía nos decía, ¿sabes a qué se dedica la sociedad fiduciaria? Era un video de 1 minuto 30 y explicaba como básicamente, como más claro la idea, pero creo, no, como hicimos unos cambios, qué pena con ustedes, hicimos unos cambios en la diapositiva, entonces no quedó cargado. No se puede dejar ver, lo siento. Entonces eso es todo, profe. Ok, bueno. Yo tengo unas preguntas, pero antes quisiera saber si hay preguntas. Bueno, Michael Morales. Michael Morales. Maritza. Profe, qué pena, ya encontré el video, ¿lo puedo compartir? ¿De pura buena gente? Bueno, compártelo. Gracias, profe. Un segundo. Ay, ahora es una sociedad de servicios financieros vigiladas por las competencias financieras y autorizadas para la voluntad de negocios fiduciarios o de dirección colectiva y actuar como custodios de valor. Entonces, ¿qué es un negocio fiduciario? Es un acto de confianza que una persona llamada fideicomitente implica a una sociedad fiduciaria como
negocio fiduciario es un instrumento que existe mediante el cual se pueden desarrollar proyectos de vivienda, de infraestructura y muchos otros. Por eso se dice que es un plagio hecho a la medida. Ellos, las fiduciarias, cuentan con profesionales expertos que ayudan a diseñar el producto que más se ajuste a la necesidad del cliente. Listo, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, aquí alguien estaba escribiendo, Juan Manuel Ramírez. Ya, primero hablamos de la fiducia en general y luego diferenciamos una de otra. Maritza. Doctor, sí, buenas noches. Maritza, bueno, ¿cómo definirías tú el contrato de fiducia? En general. Aló. No se Doctor, escucha. doctor, se le fue la señal. ¿Sí me escuchas? Ahora escuchas? sí. Preguntaba que definieras el contrato de fiducia en general. Pues de acuerdo a, bueno, a la exposición de nuestros compañeros, es un negocio jurídico en el cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere una serie de beneficios a un fiduciario. Uy, hoy estoy. Eso. Ok, pero en sí, ¿cómo lo definiría? Sí, de manera muy... ¿Más clara? Ujú. Bueno, la persona que es el fiduciante le transfiere unos bienes específicos al fiduciario que él está obligado a administrarlos y a enajenarlos para cumplir con un objetivo que le hayan determinado. Ok, Doctor, Wolfgang. ahí está claro. Wolfgang. Wolfgang. No estás por ahí, Wolfgang. Bueno, Calisto. Sí, mi doctor Larios, cuénteme, ¿en qué le podemos colaborar? La misma pregunta. ¿Me la recuerda, mi doctor Larios? Qué pena. ¿Qué entendiste por contrato de fiducia en términos generales? El contrato de fiducia. Lo que yo entendí que es como un contrato conmutativo. Que es de dar y hacer a la vez. Que ambas partes están como obligadas bueno, si yo le doy, usted me da y al fin, bueno. Bueno, veo que en la pronto no hay mucha claridad, lo explico. A ver, la fiducia como tal es un contrato en el cual se entrega la administración de una cosa o de varias cosas, ¿sí? Es un contrato de confianza. La fiducia puede ser civil o mercantil. Si la fiducia es civil, pues ninguno de los dos va a tener la calidad de comerciante, ¿ok? Dos personas naturales. Dentro de la fiducia hay tres partes. Una parte que se llama el fiduciante o fideicomitente, que es la persona que está entregando los bienes. La otra parte se llama fiduciario, que es quien va a realizar la administración de esos bienes. Y la otra parte que se llama el beneficiario o fideicomisario. Entonces, si en el contrato de fiducia mercantil, el fiduciario debe ser una sociedad que tenga las mismas calidades que las entidades financieras. Entonces van a ser sociedades anónimas, ¿sí? En la fiducia mercantil.
Entonces, en la fiducia mercantil, cuando se entrega el bien, sale de la propiedad, del patrimonio del fiduciante, quien está constituyendo, del fideicomitente, sale esos bienes y se crea un patrimonio autónomo. Ese patrimonio autónomo no tiene la capacidad de ser una persona jurídica. Es, digamos, como si fuese una cuasi persona jurídica, porque se le va a generar un NIC y los bienes van a quedar en nombre de ese patrimonio autónomo, pero no va a tener la calidad de persona jurídica. Entonces, en la fiducia civil, los bienes no salen del patrimonio, siguen en cabeza de la persona, pero se constituye el gravamen a través de una escritura pública y queda hecho el registro, la anotación en el registro de instrumentos públicos. Entonces, cuando se realiza esa fiducia civil, entonces, digamos, puede ponerse una condición o un plazo, y el plazo no puede superar los 20 años. ¿Sí? Esa es una de las limitantes en la fiducia civil. Entonces, un ejemplo, digamos que el doctor José Humberto tenga una hija, ¿sí? Y que todo el billete que haga el doctor José Humberto va a ser para el yerno. Es el que va a disfrutar el billete que le deje José Humberto a la hija. Entonces, José Humberto le puede colocar una fiducia de los bienes para que los bienes pasen en cabeza de la hija. Y le puede colocar una condición. Por ejemplo, que los bienes van a pasar en cabeza de la hija cuando tenga 30 años, o cuando adquiera un título universitario, o cuando tenga su primer hijo. ¿Sí? Esa sería la condición en la fiducia civil. ¿Ok? Cuando hablamos de la fiducia mercantil, en la fiducia mercantil se van a entregar los bienes para que ese tercero, que es la sociedad fiduciaria, los administre. Acá en la fiducia civil, los va a administrar es una persona natural. ¿Ok? Entonces, en la fiducia civil, los bienes no salen de la propiedad, pero queda la anotación, porque la fiducia civil es inembargable, queda la anotación en certificado de tradición y libertad, en instrumentos públicos. Ahora, si en cualquiera de las dos fiducias, sea la civil o la mercantil, el fideicomitente está constituyendo la fiducia para hacerle conejo, para evadir las obligaciones que tiene porque sabe que le van a practicar unas medidas cautelares, esa sería una causal determinación del contrato de fiducia. Ventajas que tiene una fiducia civil, por ejemplo, que la fiducia civil es un acto sin cuantía. Se hace por escritura pública y es un acto notarial que no tiene mayor costo. Un acto sin cuantía en una notaría vale promedio 200, 250,000 pesos. Es mucho más económico que la persona traspase el bien, haga una compraventa con el hijo y que se reserve el usufructo. La compraventa reservándose el usufructo es una simulación y cualquiera demanda ese tipo de contratos y el juez lo echa abajo. En cambio, la fiducia es mucho más difícil. Al hacer la figura, como dije ahorita, de la fiducia, las personas, por ejemplo, se pueden evitar la sucesión. O José Humberto, en el ejemplo que puse, José Humberto puede decir, bueno, la condición es que va a pasar todos mis bienes en cabeza de tal persona, de la hija o del que sea, cuando ocurra mi muerte. Entonces, ¿cuál va a ser digamos, la condición? Que José Humberto se muera. Esa sería la condición para que se consolide la fiducia. En la fiducia mercantil se utiliza como una forma de administrar recursos. Y voy a poner un ejemplo con las constructoras. No sé si ustedes han visto, de pronto
Sigifredo, que más o menos es contemporáneo conmigo. No sé si se han dado cuenta. No sé si se han dado cuenta que antes las constructoras empezaban a recibir vendiendo sobre plano y se demoraban para arrancar la obra hasta que lograran el punto de equilibrio. Entonces, hace un tiempo para acá, se utiliza una sociedad fiduciaria para que esa sociedad fiduciaria le dé garantías, le dé, digamos, tranquilidad a esos potenciales compradores que están comprando pues sobre planos. ¿Sí? Entonces, esa sociedad fiduciaria va a administrar los recursos, le va a dar de esta forma garantías a los potenciales compradores de que los recursos que está recibiendo la fiduciaria se los está entregando a la constructora y que son específicamente para invertirlos en el proyecto y que no le dan otro destino. ¿Ok? Eso, de esa forma se le da garantía a las personas que compran sobre planos. Ahora sí, pregunta, dime, Cristian Alberto. Doctor Larios, eso es como el tema también de las fiducias hoteleras, ¿cierto? Sí, bueno, me imagino que te refieres al tiempo compartido, que tienen algunas empresas como Decameron, On Vacation y ese tipo de empresas. Sí, señor, sí. Bueno, esos no son fiducias como tal, porque la fiduciaria o lo que hace la sociedad fiduciaria es simplemente administrar unos recursos. ¿Sí? Entonces, le da tranquilidad en el manejo de esos recursos que se le encomiendan. Bueno, doctor Lario, gracias. Yo no sé si fue... Dime, Cristian. Doctor, es que me queda buenas noches, me queda una duda. Los compañeros hablaban que una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. Eso se traduce cuando uno compra, por ejemplo, una tractomula por intermedio de una fiducia, que eso es como un alquiler, pero con una opción de compra. No, porque eso es un leasing, es diferente. La fiducia es, por ejemplo, tú compras el baloto y te ganas el premio del baloto, te ganas 2.000 millones. Entonces el baloto no te lo entregan completo porque si no te vuelves loco y te vas a gastar la plata rapidito, te secuestran, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace la empresa del baloto? Te va a decir, bueno, usted se ganó 2.000 millones, digamos que sacando 2 por 3, 6, más o menos te quedarían 1.300, 1.200 millones aproximadamente, descontando todos los impuestos que descuentan. Entonces le dicen, bueno, usted va a tener aquí 1.200 millones de pesos de eso que se ganó. De esos 1.200 le vamos a dar 200 millones en este momento y le vamos a entregar esta suma de 1.000 millones a una sociedad fiduciaria para que le administre esos recursos y entonces se los va entregando a medida que se van necesitando. Entonces pueden plantear, bueno, la sociedad fiduciaria cada cierto tiempo va a entregar X cantidad de dinero. O cuando se hagan tales tipos de inversiones, la sociedad entrega tales y tales montos de dinero. O mensualmente va a entregar tanta plata, ¿sí? Se encarga de administrar. Eso es lo que hace la sociedad fiduciaria en una fiducia mercantil. O pongamos otro ejemplo. Digamos que tú vives de la renta, que Cristian Alberto vive de la renta. Entonces, se quiere dar un año sabático, se quiere ir a conocer el sudeste asiático, quiere ir a Tailandia, quiere ir por allá, Filipinas, ¿sí? Y quiere recorrer muchos sitios del mundo. Entonces, tú encargas la fiduciaria para que la fiduciaria se encargue de administrar tus negocios. Entonces, la fiduciaria se va a encargar de recaudar los dineros que te paguen y a su vez va a realizar los pagos, los compromisos financieros, todos los compromisos que tú tengas durante el tiempo que tú estés afuera. En ambos ejemplos que puse, tanto en el que te quieres ir de año sabático como en el de que te ganaste el baloto, ahí el fideicomitente y el beneficiario son el mismo,
¿Por qué? Porque la plata es tuya, entonces están administrándote la plata tuya y tú mismo eres el que te está beneficiando. ¿Ok? Dime, José Humberto. Sí, señor, me queda claro. Muchas gracias, doctor Lario. Analizando y escuchando la intervención de los compañeros, doctor Lario, lo que le escucho a usted, entonces ahora me queda claro algo. Resulta que teniendo en cuenta que el contrato de fiducia es un contrato de encargo, si lo logré entender, por eso, doctor Lario, es que por decir algo, en el programa este que sacó el presidente de la República anterior, Juan Manuel Santos, que se entregaron unas viviendas que decían no sé cuántas viviendas gratis, tantas viviendas gratis en tal y tal parte, y resulta que en todas esas viviendas, que tuve la oportunidad de conocer algunas, dice que se crea el contrato de fiducia. O sea, es para garantizar, digamos, que esas personas, como es un encargo, para garantizar que esas personas no vayan a vender las casas. Eso es más o menos lo que No. logro entender que es una garantía, ¿no? No, porque en esos casos de cuando el gobierno ha dado los subsidios de vivienda, ¿sí? Hay otra figura y es que se bloquea, creo que por 10 años, el folio de matrícula inmobiliaria. ¿Qué significa eso? Que durante ese tiempo no pueden hacer nada con el bien, o sea, no pueden venderlo ni nada y tampoco pueden arrendarlo, porque están recibiendo un subsidio. Significa que si reciben el bien o reciben parte de lo que vale el bien, el subsidio, ya hay otra cosa de cuánto sea el monto del subsidio, si el 20%, el 30%, el 100%. Entonces los recursos, digamos que si tú eres beneficiario y a los 6 meses vas y lo arriendas, entonces le quitaste la posibilidad a alguien que realmente sí necesitaba más ese subsidio, ¿ok? Pero no es que sea una fiduciaria. Lo que hacen las sociedades fiduciarias es manejar, administrar los recursos de las entidades del gobierno, que eso es otra película. O sea, hacen una administración igualito de unos recursos, así como hacen también con la administración de recursos para el pago, por ejemplo, de la pensión de las entidades del orden departamental o del orden municipal o distrital, donde hay unos recursos que se destinan por parte del gobierno para el pago de los pasivos pensionales, por ejemplo, y entonces constituyen por X tiempo, 10 años o 20 años, un encargo fiduciario. Eso es otra cosa, ¿ok? La fiducia simplemente es administración. Dime, Quiroga. Doctor, tengo una pregunta volviendo acá al caso al ejemplo de José Humberto. Digamos, en una fiducia civil, José Humberto tiene más hijos, pero pues decide dejarle todos sus bienes a un solo hijo, con la condición de que estos transfieran a ese hijo cuando él muera. La pregunta es, ¿los otros hijos pueden impugnar esa actuación de él o no hay nada que hacer ahí? Es la decisión de José Humberto y se respeta así. Ahí no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque quiero que quede claro algo. Y creo que en algún momento me pareció que hablamos de la figura de la hipoteca a la inversa. Las personas pueden hacer con sus bienes en vida lo que les parezca. ¿Qué significa? Que si el día antes de morir la persona vende la propiedad que tenga, no hay forma de evitarlo, porque la persona con su patrimonio hace lo que bien le parece. Otra cosa son dos figuras que existen cuando hay menores de edad, que se llama patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar. Eso es otra película diferente. Pero acá, cuando la persona, digamos, como en el ejemplo que coloqué de la fiducia civil, deja el bien o los bienes a una sola de las personas bajo esta figura, no hay forma legal de tumbarla. Otra cosa es cuando esa misma persona no hace la fiducia, sino que hace una venta y entonces le vende al hijo, tiene 2 hijos, le vende a uno y le hace la venta y se reserva el usufructo.
¿Sí? ¿Qué significa? Que, que el hijo se lo tiene que aguantar ahí en la casa y no lo puede botar a la calle hasta que se muera. Esa figura sí es más fácil de tumbarla por parte del otro hijo, porque va a decir que eso fue una venta simulada. Eso es diferente. Pero con la fiducia, donde se coloca la administración de un bien y que se va a colocar como beneficiario cuando ocurra tal situación o cuando llegue tal plazo, eso es otra cosa, y ahí no hay forma de echarla abajo. La única forma de echar abajo la fiducia es que se pueda probar, que se pueda demostrar que la fiducia fue constituida para defraudar a los acreedores. O sea, que sabía que estaba endeudado con muchísima gente y que le iban a venir una cantidad de embargos. Entonces, como la fiducia civil es inembargable, entonces constituyó la fiducia civil para hacerle conejo a esos acreedores. Ahí sí pueden echarle abajo la figura de la fiducia civil, de esa forma, pero no que porque tiene 2 hijos y entonces decidió dejarle bajo esta figura a uno solo y el otro no le dejó. No, ahí no hay forma de echarla abajo por eso. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Toco. Profe, porque, perdón, porque digamos, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, digamos, o sea, la fiducia como tal es inembargable, pero no cede el derecho. O sea, no transfiere el derecho. Entonces, bajo ese concepto, digamos que no es muy difícil que jurídicamente se pueda hacer algo. ¿Es así que lo estoy entendiendo? Sí, no hay transferencia del derecho. La transferencia del derecho se da cuando ocurre el plazo o la condición. Cualquiera de las dos cosas. Ahí es donde se va a transferir. Entonces, por ejemplo, si tú le dejaste a tu hija, tú le pusiste en que tu casa constituye un fideicomiso a favor de tu hija. Y la condición era que ocurriera tu muerte. Entonces, el día que tú te mueres, tu hija no tiene que hacer ninguna sucesión. Lo único que va es con el certificado, con el registro civil de defunción a la notaría donde se constituyó la fiducia civil y hace una escritura pública de consolidación de la fiducia. Entonces, es una escritura que saca rapidito y la lleva al registro y ya pasa el bien en cabeza de ella, porque se cumplió la condición que el fideicomitente había establecido, que era la ocurrencia de la muerte. ¿Ok? Y ahí se transfiere la titularidad del dominio de la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Y profe, tengo, bueno, sí, pregunta o inquietud. Dime. Digamos, respecto de las fiducias o las fiduciarias en los bancos. Digamos, reciben una cantidad de dinero y la idea es que, bueno, trabajan y producen los rendimientos. Digamos, el nivel de riesgo, si se va, digamos, esas fiducias, bueno, exactamente en el ejemplo que el profe coloca, la persona que se gana un premio, un baloto, ¿sí? El riesgo que eso conlleva, porque las fiducias, por ejemplo, como hay un mercado fluctuante, listo, Pero produce... perdón que te interrumpa, lo que quiero de pronto desmarcar es que esos no son modalidades de fiducia, o sea, la fiducia es una administración. En ese caso, lo que se refiere Sigifredo es a esos fondos de inversión colectiva, que lo hacen con la administración de unos recursos a través de una sociedad fiduciaria, ¿ok? Todos los bancos en Colombia pertenecen a un grupo económico, ¿sí? Y dentro de ese grupo empresarial, no solamente hay una entidad financiera, un banco, sino que hay, por ejemplo, una sociedad fiduciaria, hay una aseguradora, hay un almacén general de depósito. O sea, tienen muchísimos, abarcan muchas, digamos, como muchas áreas dentro del mercado. No significa que es que las fiduciarias son bancos, no. Por ejemplo, el Banco Bogotá tiene una que se llama Fidu Bogotá. Y esta es la fiduciaria que pertenece a ese grupo, al Grupo Aval. Pero no significa que Fidu Bogotá es el mismo Banco de Bogotá. Es una sociedad diferente, completamente diferente. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, que la sociedad fiduciaria no es un banco. ¿Ok? La sociedad fiduciaria es una sociedad
que pertenece normalmente a un grupo empresarial, eso es otra cosa. Pero entonces, bueno, correcto, profe, está ahí y queda claro. Pero entonces, por ejemplo, el caso cuando tiene un recurso, tiene unos centavos, va al banco y dice, venga, se los manejo aquí, póngalos por fiducia. ¿Sí? Entonces el banco está como respaldando y dice, no, mire, tiene que le damos la oportunidad, no, establezca una fiducia, usted va ganando, retira, digo yo el nivel de riesgo, y pues le dicen por fiducia, pues la fiduciaria, una fiducia, o sea, es una figura quizá que tenga el banco, entonces quizá no la tengo muy clara o por qué utilizan ese término. El caso, digamos, del riesgo va en que se coloca un dinero y como es fluctuante en los mercados, cuando está ganando, pues todo el mundo está contento cuando va ganando, pero cuando a veces viene en caída, se baja, que puede entrar a correr el riesgo aún de perder el capital mismo que pone. Pero entonces, o sea, no me queda, digamos, claro ahí esa figura. Entonces, en los bancos cuando ofrecen, venga, administramos su plata por fiducia, haga usted un depósito, en vez de un CDT, tenga una fiducia que usted le da de manejo, pues como más expedito, cuando más rápido lo necesite y no lo limita a X tiempo lo que haga un depósito. Entonces voy al punto de riesgo que digo, y bueno, quizás la aclaración, por favor. Digamos, ese nivel de riesgo está subiendo, está ganando, vamos bien. Pero digamos, de repente se bajó, no le dice nada y de repente los gastos de todo se va comiendo, se va acabando un capital, una plata que una persona tenga y finalmente nada, o sea, nadie responde. No hay, pero entonces está la figura que los bancos ofrecen, venga, una fiducia, pongan una fiducia. Entonces pues me queda esa es la inquietud que tengo, profe. Bueno, lo que los bancos te ofrecen es un encargo fiduciario, que con tus propios, cosa que tus recursos se lo entregues a la sociedad fiduciaria para que te maneje esos recursos, como lo dijeron ahí en la exposición, haciendo unas inversiones y unos negocios para que te den una rentabilidad, pero en cualquier negocio hay riesgos. Ahora, hay unos negocios que van a generar menos riesgos que otros, pero por sentido común, digamos, lo que menos riesgo te generaría sería un CDT. Claro que lo que te va a representar de inversión un CDT, o sea, de interés, es algo muy paupérrimo, algo muy mínimo. Pero ahí no corres ningún riesgo. Ahí no corres ningún riesgo porque así el banco se quiebre, pues ahí, digamos, un seguro que Fogafín va a cubrir hasta cierto monto, ¿sí? Entonces, cualquier negocio va a generar un riesgo, va a conllevar un riesgo en sí. No, digamos, nadie puede decir que hay un negocio en el cual no se genere ningún riesgo. Nadie puede decir eso en el mercado. Que hay unos que pueden tener más volatilidad que otros. Ok. Dime, Laura. Te escucho, Laura. Hola, profe. Hola. No, profe, o sea, yo quería como... ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, okay. Tranquila. Ok. No, pues yo quería como, o sea, como decir que de hecho en el banco, como tal en Fiduciaria Bogotá, eso de los riesgos, es que lo que pasa es que, o sea, hay como diferentes fiducias, ¿sí? Y hay unas de alto riesgo y unas de bajo riesgo. Entonces, pues, o sea, como lo más rentable sería abrir una de esas de bajo riesgo, pues respecto a lo que estaban hablando. Sí, claro, cualquier negocio, digamos, va a generar un riesgo. Y en algún momento, pues el riesgo cambia, ¿sí? En este momento, pues hay unos sectores que generan más riesgos que otros, que de pronto hace 6 meses atrás no sucedía, ¿sí? Por lo de la pandemia. Y digamos como que el mercado puede ir cambiando. Pero lo que quería que quedara claro es que la fiducia como tal, lo que es una administración, o sea, un encargo que se le da a otro para que administre unos bienes y cumpla, digamos, con ese mandato. Y tratándose pues de una fiducia civil, pues el fiduciario va a ser una persona natural, mientras que en la fiducia mercantil debe ser una sociedad, y una sociedad pues reconocida, una sociedad que esté
supervisada o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar? Dios le bendiga, doctor. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el lunes con